A continuación, las 5 cosas que usted debe conocer. La gobernadora Jennifer González Colón anunció que negociará con la empresa AES para que continúe operando en la isla utilizando un combustible diferente al carbón. Esta medida busca garantizar la estabilidad energética mientras se avanza en la transición a fuentes más limpias. La mandataria enfatizó que la meta es reducir la dependencia de combustibles fósiles sin afectar el suministro eléctrico. El gobierno pierde 4.2 millones en propiedad pública y nadie sabe dónde están. Entre el 2018 y 2023, distintas agencias de gobierno reportaron la desaparición de 4.2 millones en equipos tecnológicos, vehículos y herramientas. Lo preocupante es que no hay responsables ni consecuencias. Falta de supervisión o negligencia total. Y comienzan los despidos en el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Este departamento ha decidido reducir su personal a la mitad, afectando a unos 3.900 empleados. El ajuste responde al fin de los fondos de emergencia otorgados durante la pandemia. Esto podría significar cambios importantes en la gestión educativa y los servicios a las escuelas. Congreso intenta evitar otro cierre. El gobierno federal está contra el reloj, ya que el Congreso tiene hasta el 22 de marzo para aprobar un presupuesto de 1.2 billones y evitar un cierre. Pero las negociaciones siguen trabadas por disputas sobre seguridad fronteriza y ayuda internacional. ¿Llegarán a un acuerdo o se avecina otra crisis? Y los mercados entran en terreno volátil. Después de meses de récords históricos, el Standard & Poor's y el Nasdaq han caído más de un 3% en los últimos días. La inflación, el miedo a tasas de interés más altas y la venta masiva de acciones tecnológicas han puesto nerviosos a los inversionistas. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Directo y Sin Filtro. Buenas tardes, Mardelis. Buenas tardes a ti, buenas tardes a los amigos televidentes. Y ustedes tienen aquí un programa lleno de información y análisis sobre lo que acontece en el país con nuestras reporteras Sara Angeli Rodríguez y Yolanda Marrero. Y por supuesto, con interesantes invitados, la picardía y simpatía de Carmen Jovet y el problemático de Jonathan Lebrón. Muy buenas tardes, compañeros. Excelente miércoles, mitad de semana. Igualmente para todos. Se dijeron de todo. Dime y direte entre los senadores Ángel Toledo y Adrián González. ¿Por qué? Por la extensión de las quemas de cenizas, que ahora la gobernadora parece que lo va a sustituir por otra cosa que no sea tan contaminante como las cenizas. Bueno, parece que está viendo la luz, por lo menos. La luz literalmente. La luz. Que se nos va a ir, que se nos va a ir. Digo, a ti no, porque tienes placa. A mí no se me va a ir. El método más fácil, más sencillo, energía solar. Y el combustible de cachete, y hoy gratis. hoy vamos a problematizar un poquito sobre la independencia. ¿Es posible? ¿Otra vez? Pero vamos a ver si tratamos de entender qué es lo que está pasando y quién tiene la razón con este asunto de la independencia para Puerto Rico. Yo no sé quién tiene la razón, pero a mí no me metan en embuste. Si dicen que Trump dijo, exacto, más vale que diga, porque si no me voy a gallar. Y que lo firme ya. Y ya. Ustedes no se pueden perder de arroz y demás y problematizando porque está buenísimo. Pero miren, una nueva modalidad criminal mantiene en alerta a las autoridades y es que recientemente una mujer denunció que su auto fue marcado con las letras VS. Sobre su significado y qué recomiendan las autoridades, pasamos en directo con Sara Angeli Rodríguez, que se encuentra en el cuartel general y nos tiene más detalles. La policía investiga una querella presentada por una mujer en Aguadilla, quien alertó en las redes sociales sobre una situación que le generó gran preocupación. Y es que un individuo desconocido escribió las siglas VS en los cristales de su vehículo, lo que en las redes sociales se comenta pudiera significar viaja sola. Los ciudadanos han comentado y se han presentado inquietos. Se preguntan si esto pudiera significar un problema real para la población. Me acompaña Axel Valencia, director de la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, para hablarnos sobre el tema. Axel, ¿qué se conoce sobre esta querella y qué información tienen hasta el momento? Pues bien, como bien dice, una joven en Aguadilla se encontraba en un restaurante de comida rápida y cuando sale al estacionamiento se sorprende al ver su vehículo que encuentra estas letras que bien tú dijiste, que va sola. Ella pues inmediatamente pues dice que mientras va hacia su hogar
se percata de que un vehículo la está persiguiendo, pero llega a su hogar, un error que obviamente comete. Nuestro mensaje a la ciudadanía es que si usted se percata de que hay una persona que usted lo está siguiendo, usted tiene que inmediatamente acudir al cuartel más cercano para que la policía inmediatamente pues sepa de qué se trata y si pueden dar con esta persona, que usted alguna descripción pueda brindarle al policía, pues se trabaja con esto. No hay un patrón, no podemos decir que hay un patrón. Hubo un caso en enero donde en el área metropolitana una joven vivió esta misma experiencia y ahora tenemos este caso también. Tampoco tenemos algún suceso delictivo donde hemos visto que alguna persona fue víctima de algún delito y que todo comenzó de esta manera. ¿Cómo pudiera la ciudadanía colaborar en este caso de presentarse un futuro patrón relacionado a esta modalidad? Bueno, he visto por lo menos estos dos casos que en las redes sociales las personas pues hacen el señalamiento. Más allá de las redes sociales, podemos entender que es un mecanismo para poder levantar una bandera de alerta en medio de este suceso, pero es necesario que se haga una querella. Para que haya una querella tiene que haber un querellante y para que sea de manera oficial, pues necesitamos que lleve al cuartel. Nosotros no podemos estar pendientes tal vez a que en las redes sociales una persona diga, mira, pasé por esta situación, pasé por la otra, porque hay muchas personas que se esconden detrás de las redes sociales con una falsa identidad para hacer cualquier tipo de expresión que no podemos darle la certeza de la veracidad de lo que escriban. Por eso le invitamos a que vaya a un cuartel. Nosotros tenemos cuarteles en diferentes partes de Puerto Rico y están 24/7 con un personal para poder atenderle. Muchísimas gracias, Axel Valencia, por estar disponible para nosotros. Así que ya escucharon, es importante estar alerta, pero sobre todo comunicarse con las autoridades de tener algún indicio sospechoso. Les informó Sarangeli Rodríguez desde el cuartel general. Muchísimas gracias a nuestra compañera Sarangeli. Lo más importante es nosotros, todo el mundo, tanto las mujeres como los hombres, estar alertas cuando nos estacionamos en un sitio para que nadie nos esté siguiendo. Definitivamente. Como dicen, ojo al pillo. Y tú sabes que vienen estos dispositivos de pepper spray. El pepper spray, no pepper steak, pepper spray. Bueno, pues, el pepper spray es bueno, pero el pepper spray es que te va a ayudar para que no te hagan daño. Pero importante, uno también mitigar, no estacionarse en lugares oscuros, estacionarse cerca de las salidas de los sitios. Hay áreas, hay cosas que uno también puede hacer. Hay que tomar medidas de prevención, sí. Pero miren, ustedes saben qué, compañeros, estamos listos para De Arroz y de Masa con Carmen Jovet. Y con pepper spray. A la que le dieron de arroz y de masa es a mí. Estoy HL, hecha leña. Se juntaron la sinusitis y la monga y me están dando una pela, aunque yo creo que esta la gano. Bueno, controversias por el nominado a la Secretaría de Salud de la gobernadora, el doctor Víctor Ramos. Hay un dime o un direte, pico a pico, entre el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, y Ramos. Todo por el plan médico. Ramos descarta las críticas y la gobernadora dice, ay, miren, si eso son meras alegaciones, eso no son acusaciones y no lo voy a sacar. Se queda nominado para la Secretaría de Salud. Saludos, Juan Luis Camacho. Saludos, Carmen, a ti, a la representante del pueblo de Puerto Rico. Lo agarré riéndose de mí, ¿sabes? No. Lo vi. Yo siempre estoy muy contento y muy alegre. No. Y no me hagas contar las circunstancias, quedaría mal para la foto y peor en el video. Si el público un día se entera, ¿por qué? ¿Ah? Cuidado, así que... Ahorita la GD lo hablamos. Atrévase usted. Bueno, ¿qué usted cree? Porque... lo que está diciendo Víctor Ramos, a mí no me han probado nada, eso son alegaciones, y hace tiempo que tienen un feudo Carlos Díaz y Víctor Ramos, eso no me lo puede negar. Es cierto la batalla que hay entre el pasado presidente y el nuevo presidente de... Pero desde hace tiempo. Sin duda, y pues eso es arena de un costal, ¿verdad? Harina de un costal. Pero también hay unos señalamientos que hubo contra Víctor Ramos por el tema de los fondos COVID, que eso se investigó, hubo supinas, yo vi supinas de eso y pues no sé el resultado final de esa investigación, si está cerrado o no. Pero también, pues este informe que trae el periódico digital Noticel, donde alegan que supuestamente
Ahí está la palabra. La gobernación me dice, alegan, no es suficiente para quitar un nominado. Estamos de acuerdo y yo creo que la gobernadora, pues, ¿verdad? Tiene esa por potestad. reírse de Villa le gané el primer round. Pero, estoy de acuerdo. ¿Pueden repetir eso para que lo oiga? Pues está bien, la gobernadora decide si lo quita o no. Pero yo creo que es una distracción para su administración el que Víctor Ramos permanezca en esa posición. Y yo creo que él primero tiene que aclarar si ese dinero de verdad se movió de una cuenta a otra y por qué y dónde está. En estos días hemos visto de otros casos que también el dinero desapareció, como fue la quebrada ¿verdad? Claro, el Partido Popular está en la de fiscalizar. Que tenga las pruebas o no, esos son otros 20, pero van a fiscalizar, están bien pendientes de todo, están bien activos. Yo no tengo problema con la fiscalización. Lo que sí yo creo es que cuando usted tiene una prueba, preséntela, no se quede callado, traiga, porque es que de hablar puede ser pero por echar sombra hacia una persona, no lo vamos a quitar. ¿Cómo se esfuman así? 1.4 millones, porque había 1.4 Bueno, pues que entonces, si es que se esfumaron, que por favor, el que estuvo envuelto en eso, el que cree que tiene la evidencia, que la traiga, porque mire, yo soy una de las personas que creo que ni de mi partido, ni de ningún otro partido podemos tener personas a cargo de una función pública que hayan fracasado, ¿verdad?, en la sana administración pública, pero tampoco puedo aceptar que vengan a criticar, a echar sombra sin evidencia. Como que vengan, si le acaba de decir este señor que está aquí, Juan Luis Camacho, que dice que es libre porque ya no es secretario general del Partido Popular Democrático, parece que esa posición es mala, dice que este no es el único, que con la quebrada, que nunca arreglaron y en los millones que le dieron a una iglesia, que desaparecieron también, que eso es como que el uso de la costumbre en el PNP. No, como que en el PNP. Yo no he mencionado partido, pero sin duda alguna hay unos señalamientos serios. Pero no ha mencionado, pero yo no soy tan tonta, yo sé que se refiere a la pero si vamos a hablar de despilfarro, yo creo que todavía la gente se acuerda de la emisión de bonos de 3.000 millones de Aníbal y de Cancela Alegría. ¿Y dónde está ese dinero? El pueblo de Puerto Rico lo perdió y Retiro estuvo al borde. Se fue bien lejos, ¿sabes? No. Se fue bien lejos. Es que lo que pasa es que no importa ayer. Yo no había ni nacido. O no importa hoy. Claro, si yo estaba nacida también, pero ya yo estaba naciendo. Vámonos un poquito más lejos. Tú sabes a quién también. A que me voy lejos yo y dejo la sección. Tú sabes a quién también le dijeron, mire, fulano está haciendo cosas malas o tiene señalamientos y dijo, esos son meras especulaciones, nadie ha señalado nada. Pedro Rosselló cuando era gobernador. Y aquí, y amigos del Partido Popular también cometieron ese error. A Pedro Rosselló no lo acusaron nunca de ningún delito. Pero le dijeron que su gente estaba haciendo troncos allí y 40 cayeron presos. En la corte, con un montón de cajas y un montón de gente, mire, y nada ocurrió. Y le pagaron la pensión porque no tenía los documentos al día. Y eso fue la verdad. Y cayó preso el de Retiro. Por ese ¿hubo uno preso? No hubo uno preso. Usted no sabe nada del Retiro. Él cumplió con el tiempo. ¿Alguien me explica cómo brincaron de Víctor Ramos a Cancela Alegría? Yo no sé que esto está muy lejos. La pregunta es, ¿cree que lo van a confirmar? ¿La gobernadora lo va a dejar que permanezca? Bueno, yo creo que si una persona está nominada y yo estuviera nominada y yo no tuviera la razón, yo misma me retiro. Pero si él insiste en su inocencia, que la defienda ante el pueblo de Puerto Rico, que pase el proceso de evaluación del Senado y que la decisión final sea la mejor para Puerto Rico. Yo conozco gente que se ha mantenido firme en que son inocentes de algunos casos y el tiempo lo ha terminado declarándose culpable, como el exalcalde de Ponce. Y las cosas son como son, popular, y las cosas son como son. No necesariamente porque usted diga sí, soy inocente, es porque lo es. Hay gente que tiene una cara de lata que se tira para el monte, ¿verdad? Y hacen cosas que no deben. Yo creo que Víctor Ramos debe explicar, y si este asunto de ese dinero es falso, pues que lo explique y lo demuestre. Y los que tengan evidencia, que vayan al Senado y la presenten. Y si es una calumnia, ¿qué puede hacer el doctor? Demandarle a la presidenta del colegio, Carlos Díaz. Por difamación a todas esas personas. Hay una serie de médicos que aparecen en una lista allí. Uno de ellos yo lo conozco y pues no he hablado con él, ¿verdad? Pero si tiene pruebas, que la presente, que vayan al Senado. Yo creo que debemos ir firmes y la gobernadora está firme en que se queda Víctor Ramos, ella no lo va a quitar, es el nominado para la Secretaría de Salud. Y ya veremos. Víctor, aquí te espero si quieres venir en confianza. Y a mí me consta que la gobernadora está entrevistando personalmente a los jefes de agencia, a todos, y les habla fuerte y claro, y les dice que tienen que decirle la verdad.
Bueno, tengo que irme con Limaris. No, Juan Luis. El humor de San Café, el humor de San Café que le pidieron la cabeza y con Limaris Suárez. ¿Ve? Hacemos una pausa, pero antes, la mayoría de las iglesias y entidades sin fines de lucro que reciben ayuda del gobierno hacen buen uso de ellos. Eso lo discutimos hoy en el Countdown. Además, Georgie Navarro se monta en la ola conservadora y busca inmunidad legal para agencias de adopción que rechacen servicios a parejas del mismo sexo. ¿Será esto un papelón? Y se ha hablado mucho del fake news sobre el borrador de la orden ejecutiva de Donald Trump para darle la independencia a Puerto Rico. Pero también hubo otro fake news con el resultado que llevó Juan Dalmau al Congreso del plebiscito. Vamos a estar problematizando este asunto en breve. Este segmento es presentado por Stool & Deco. Esta semana ha sido tema en todas partes el artículo del Daily Mail que muchos han catalogado como fake news. Lo cierto es que un grupo de personas crearon un borrador de una orden ejecutiva que firmaría el presidente Donald Trump para otorgarle la independencia a Puerto Rico, cosa que jurídicamente no es posible. Sin embargo, se ha discutido mucho sobre este asunto y las posibilidades de adelantar el tema del estatus de Puerto Rico, particularmente el tema de la independencia para Puerto Rico. Para discutir y problematizar sobre este asunto, tengo a la senadora María Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño y al ex candidato precisamente de esa colectividad en la pasada elección a la Cámara de Representantes, Gabriel Casal. Muy buenas tardes a ambos, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos a ti, Jonathan, y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, ¿cuál es, quiero entender un poco cuál es la postura oficial del PIB con esta orden ejecutiva o este draft de orden ejecutiva que se le pretendía presentar al presidente Donald Trump para otorgar la independencia a Puerto Rico? El Partido Independentista no participó de este esfuerzo capitaneado por el licenciado Rolando Emanueli, que ha generado esta intensa discusión sobre la posible transición a un estatus soberano. El Partido Independentista cree que esa transición debe darse como resultado del ejercicio de la voluntad democrática de las puertorriqueñas y puertorriqueños, y nos sostenemos en nuestra propuesta de asamblea de estatus, que debe ser un emplazamiento para que el Congreso se exprese sobre la viabilidad de las opciones no territoriales y no coloniales. Y en ese sentido, ¿le hace bien a la discusión de la independencia este documento que ha estado circulando, la propuesta de esa transición de 20 años, de suspender, digamos, la aplicación de ciertas leyes en Puerto Rico en la transición hacia la independencia como tal? Bueno, ciertamente esas definiciones se basan en el proyecto de ley que se radicó en el Congreso el término pasado, por tanto la comisionada residente como otros congresistas. Así que yo creo que esas discusiones respecto a la independencia creo que son positivas, pero yo creo que hay que recalcar que este tiene que ser un proceso consensuado. Nosotros confiamos en que la independencia es la vía correcta para el pueblo de Puerto Rico, pero entendemos que es el pueblo de Puerto Rico que tiene que llegar a esa conclusión. ¿Y cómo convencemos al pueblo de Puerto Rico? Digamos, porque si tomamos, ¿verdad?, los resultados de los últimos plebiscitos, más allá de que si son válidos, no válidos y si en el Congreso le han hecho caso, la realidad es que la independencia no ha salido favorecida, aunque ha tenido un crecimiento. ¿Cómo entonces convencemos al pueblo de que realmente la independencia es la alternativa viable para el desarrollo de Puerto Rico? Es la única alternativa que ha demostrado un crecimiento con respecto a consultas anteriores, y cuando la combinamos con la otra opción de soberanía presente en la papeleta de noviembre del 2024, suman un 42%, que no es algo desdeñable, de nuevo, como tú señalas, con las reservas que podamos tener sobre esa consulta. Este tiene que ser un proceso educativo. En el Partido Independentista hemos promovido publicaciones, conferencias, estamos retomando ese esfuerzo, pero de nuevo, es esencial, no solamente para el independentismo, para todas las personas que aspiran a la descolonización, que esta no sea solamente una conversación entre nosotras. Tenemos que contar con ese interlocutor esencial que es el Congreso de los Estados Unidos. Creo que una vez se dibujen con más precisión cuáles son las opciones realmente viables, las que tienen futuro, no la que cada sector pueda imaginar o querer o desear, esa conversación va a encontrar más espacio en el país. En ese sentido, una evolución natural del Partido Independentista Puertorriqueño pudiese ser, digamos, adoptar alternativas descolonizadoras como la libre asociación y la independencia como una sola alternativa, digamos, hacia el futuro, promoverla
como tal. Como hemos dicho en el pasado, uno puede querer llegar de San Juan a Ponce y alguien se va a querer quedar en Calle, y nosotros creemos que debe ser la descolonización absoluta, la soberanía completa, la independencia. La independencia. Pero la libre asociación no caería dentro de esa definición como tal. No, y ciertamente dentro de nuestra propuesta de la Asamblea Constitucional de Estatus hay espacio para distintas alternativas sobre la descolonización. Esas las definirán los distintos ciudadanos a través de las definiciones que se negocien con el Congreso, y una de esas será la libre asociación. Y le hago la pregunta porque parecería entender, y senadora, cuando usted está explicando el tema de cómo se suman los dos resultados del plebiscito, digamos, de la independencia y la libre asociación, parecería ser que el PIB estaría viendo con buenos ojos hacia el futuro una alternativa, posibilidad de presentarse como defensores de esas dos alternativas. Es un paso de evolución, pero no suficiente para nosotros y nosotras. Lo que sí me parece importante puntualizar, Jonathan, es cómo las condiciones políticas, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, siguen animando esta discusión. La posible desaparición de transferencias federales que tiene que llevar a un análisis que hasta ahora no se ha hecho, ¿verdad?, de cuáles son las alternativas para Puerto Rico independientemente de nuestra relación política con los Estados Unidos, son elementos que me parece que han permitido que propuestas como la del licenciado Rolando Emanueli calen en la conciencia de la gente y se quiera hablar de algo que ciertamente no podemos seguir posponiendo. Claro, y esa transición, y particularmente con el tema de las subvenciones federales, ha sido siempre la punta de lanza de las otras alternativas. Es decir, digamos, la independencia perderíamos X, Y, Z. En ese sentido, ¿cómo se le plantean ustedes, proponentes de la independencia, a la audiencia la alternativa de que no vamos a quedar desamparados, o que programas, por ejemplo, como el financiamiento a la reforma de salud, no se va a ver afectada en esa transición? ¿Cómo se le explica eso realmente a la gente? Precisamente por eso es que necesitamos un proceso serio con el Congreso. Esas cláusulas de transición se tienen que negociar directamente, y en parte vimos un adelanto con el proyecto de ley que se radicó el término pasado, que habla sobre un proceso de transición de 20 años y de cómo esos fondos federales van a ir evolucionando con el tiempo. Pero es un proceso que de la única manera que podamos tenerlo es directamente cara a cara con la gente, y eso es un proceso que hemos anunciado que retomamos. Fondos federales en esa transición de 20 años, por ejemplo. Sí, nosotros, recordará, Jonathan, cuando se discutió el proyecto Johnston, el proceso del 89 al 91, que se avanzó mucho en esta discusión. Originalmente se pensaba en un término de 10 años de transición. Los proyectos que se presentaron el cuatrienio pasado incluían una transición más extensa, que consiste en que se asignen los fondos en bloque de tal manera que sean utilizados de la manera más sabia para promover el desarrollo económico en Puerto Rico, sin que estén señalizados de antemano, que es un proyecto que evidentemente, una propuesta que ha fracasado consistentemente en Puerto Rico, y que en lugar de adelantar el que superemos los niveles de pobreza, el que se promueva desarrollo económico, han mantenido al país en este pantano de dependencia sin que superemos los niveles que pensaríamos que gente que promueve todas las opciones de estatus debería querer que superemos. Senadora Gabriel, gracias por estar con nosotros en esta sección de Problematizando. Amigos, seguimos con Marrelis. Al regreso discutimos si esas iglesias y entidades sin fines de lucro que reciben ayuda del gobierno hacen buen uso de estos fondos. En instantes lo discutimos en el Countdown. Además, el representante Georgie Navarro busca inmunidad legal para agencias de adopción que rechacen servicios a parejas del mismo sexo. ¿Será esto un papelón? Y bienvenidos al tribunal más duro de la televisión. Usted ya sabe que aquí no hay jueces corruptos ni testigos protegidos, porque todo es sin filtro. Junto a Jonathan Lebrón, Carmen Jovet y Mardelis Jusino, vamos a ver si las figuras más importantes de Puerto Rico y el mundo hicieron el ridículo o se salvaron, y cada uno dará su veredicto. Pero ojo, recuerde que mi voto es el decisivo en caso de un empate. Al final colocamos el sello definitivo de fue o no un papelón. Y ser conservador, escuche bien, está de moda. Y Georgie Navarro, el representante, no podía quedarse atrás, por lo que ha sometido un proyecto de ley que busca otorgar inmunidad legal a las agencias de adopción que decidan rechazar servicios a parejas del mismo sexo. Así como lo oyen, con esta medida, estas agencias podrían negarse a permitir que parejas del mismo sexo, adopten sin temor a demandas o represalias legales.
¿Es esto un papelón o no lo es? Y comenzamos de inmediato la discusión contigo, Mardelis. Bueno, como decimos mucho los abogados y abogadas, depende. Si esa agencia que tiene base de fe no recibe fondos del Estado, no recibe fondos del gobierno, pues yo creo que la cosa está finita ahí porque también tienen derecho a tener o proclamar la religión que quieran. Pero si reciben fondos del Estado, si reciben fondos del gobierno, ustedes me perdonan, pero tú no puedes discriminar contra nadie. Y aquí hay un aspecto también que no podemos ignorar que va mucho más de lo que es lo legal. Hace falta que se agilicen los procesos de adopción. Muchos niños llegan a la adultez sin poder tener el privilegio de tener un papá y de tener una mamá. Y entonces a mí me preocupa mucho que se limite todavía más esas posibilidades de esos niños que están esperando que alguien les dé amor y les dé cariño. Y eso ¿verdad?, no tiene colores. Así que pues ahí depende. Te lo dejo a ti, Limari. Ave María, o sea que tú te quedaste en neutro, no emitiste un juicio. Pero ya mismo buscamos esa decisión. Jonathan, ¿qué te parece a ti particularmente este proyecto de ley que ha radicado el representante del Partido Nuevo Progresista, Georgie Navarro? Es tremendo papelón, no tan solo por el hecho de que este es el representante de un partido que dice promover la natalidad y los niños y la familia y todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de familias, de parejas o personas del mismo sexo o que quieren buscar darle amor, un lugar protegido a estos niños que están buscando y necesitan y quieren ser queridos. A mí me llama particularmente la atención porque también del lado de las clínicas, de las digamos, compañías de adopción que colocan y que ofrecen estos servicios, es hasta mal negocio negarle servicios a parejas del mismo sexo que quieran adoptar niños. Entonces, hay como que una cosa aquí de practicalidad que yo no logro entender. Así que, overall, es un papelón. Carmen, ¿qué te parece? Bueno, me parece que ya en el pasado han impugnado cosas similares. Por ejemplo, la pareja gay que se iba a casar, que le negaron hacerle un bizcocho, pues al fin y al cabo prevaleció la dueña del comercio. Pero los niños no son una mercancía, es otra cosa. Creo que lo que más molesta a estos grupos conservadores es que tengan dos padres o dos madres. Eso es lo que le molestan, no es la adopción como tal. El asunto es, ¿y a dónde van muchos niños cuando no los adoptan? A hogares transitorios, muchos de ellos han sido víctimas de abuso sexual y de agresiones. Así que yo no diría que es un papelón, es mal juicio. Mal juicio porque si estamos promoviendo la adopción, ¿quién me dice a mí que dos mujeres no pueden adoptar y amar a unos niños? La presidenta del Tribunal Supremo está casada con otra mujer y tienen dos niños. Claro, no son adoptados, son de ellas, pero ¿y por qué no pueden criar dos mujeres? A mí me crió mi mamá y mi abuela. Yo lo que creo es un terrible error de juicio. Ahora, según ellos, yo soy extremadamente liberal y él es extremadamente conservador. Yo tengo que emitir mi juicio en este análisis porque me parece que es una medida que quiere buscar la simpatía de un sector religioso, no es una medida que busca atender un problema en el país, porque el problema realmente del país es que hay muchos niños que están esperando por ser adoptados y no aparecen, o el proceso se hace tan terrible por parte del Estado que nunca se materializa la adopción. Así que a mi juicio es un papelón que el representante Georgie Navarro utilice el sector conservador para ganar simpatía y no para atender la verdadera problemática, que es cómo los procesos burocráticos de adopción permiten que nuestros niños llegan, ¿verdad? Él no necesita los votos, lo dice, que él da pela, pues ¿para qué está haciendo esto? Pues a mi juicio es un papelón, es un papelón. Y al regreso discutimos si las iglesias y entidades sin fines de lucro que reciben ayuda del gobierno hacen un buen uso de estos fondos. En instante los discutimos en el Countdown. Amigos, el Countdown es un segmento, o sea, conteo regresivo, donde los panelistas de Directo y Sin Filtro sentamos en la silla caliente a un invitado que sin filtro y sin rodeo nos tiene que dar respuestas a nuestras preguntas. Hoy tendremos 7 minutos intensos, llenos de adrenalina, por reloj, para discutir el tema sobre el barrilito.
Antes había un barrilote que le decían el barril de tocino, pero ha salido una controversia con una iglesia a la que se le dio unos fondos para una quebrada, la quebrada Margarita, que nunca se materializó esa canalización. Pero las iglesias tradicionalmente se han caracterizado por ayudar al prójimo y hay iglesias que definitivamente impactan las comunidades y un sinnúmero de servicios. Lamentablemente, no todos los que dicen ser buenos lo son, ¿verdad? El caso de ese dinero que desapareció y que fue otorgado con un propósito que no se hizo, provocó que se discutiera en el Senado la posibilidad de eliminar el barrilito. La verdad es que no lo eliminaron, se quedó. Hoy, junto a nuestro colaborador, licenciado Iván Rivera, sentamos en la silla caliente a Elian Martínez, directora de la Oficina para el Fortalecimiento Social, Comunitario y Bases de Fe. Y analizamos si está bien para que no paguen justos por pecadores. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, encantado. Buenas tardes, saludos. ¿Dañó la imagen de las iglesias esa transacción entre una iglesia que recibió el barrilito y luego no canalizó la quebrada Margarita y ha quedado como que se fumaron 1.4 millones? ¿Quién comienza? Elian. Bueno, yo diría que no afecta, ¿verdad?, la imagen de todas las iglesias, o diría yo de las organizaciones de base de fe. Es importante recordar que las organizaciones sin fines de lucro aquí en Puerto Rico generan aproximadamente el 15% de los empleos en Puerto Rico. Y también es importante reseñar que aproximadamente 1 de cada 5 personas recibe algún tipo de servicio de las organizaciones sin fines de lucro, entre ellas las organizaciones Martínez, de base de fe. Lo que no puede haber es impunidad. Sí. Si a alguien le dan 1.4 millones, tiene que haber una rendición de cuentas. Claro, chavo. Pero ahí vamos, ¿verdad? Vamos a discutir el asunto con calma. Primero que nada, cuando se expiden unos fondos o se dan unos fondos legislativos para algún tipo de servicio, una de las cosas que se debe de cerciorar es que la corporación o la organización sin fines de lucro esté capacitada y preparada para brindar el servicio para el cual se le van a dar fondos. Es como si a mí me contrataran para trabajar en una sala de emergencia como médico y yo no tengo experiencia en medicina. Pues esas son cosas que no deberían de darse. Y de hecho, hay unos requerimientos, ¿verdad?, para expedir esos fondos. Así que definitivamente es muy inusual, no es lo correcto a suceder. Definitivamente tiene que haber una evaluación, tiene que haber una adjudicación, ¿verdad?, de lo que sucedió aquí, pero decir que todas las organizaciones sin fines de lucro quedan en jaque por esta situación, pues me parece que es muy exagerado. ¿Por qué es tan difícil adelantar este tema? ¿Por qué es tan difícil poder discutir soluciones o alternativas viables, como por ejemplo, que sea una resolución mediante donativos legislativos, que ya es un proceso que existe allí en la legislatura, con equipos, con personal técnico, con personas que van al campo y verifican que los fondos se están utilizando y que ha funcionado relativamente bien dentro de los dos partidos? ¿Por qué no retomar esa discusión? Además de eso que tú señalas, que creo que das en el clavo con ello, Jonathan, está el asunto de la oficina esta que fue en algún momento de comunidades especiales, que ahora es de relaciones comunitarias o consejos comunitarios y demás. Es otra alternativa también. El problema aquí es el barrilito de por sí como concepto, ¿no? El barrilito, el problema que está trayendo es que tienes legisladores, especialmente de distrito, que ya no tienen apoyo electoral en esencia por la ideología o por lo que promueven y quieren comprar votos, teniendo ellos el control directo de ese dinero. Estás diciendo que ese concepto de barril de tocino y barrilito es una manera para que los legisladores politiqueen con los chavos del erario. Cada 4 años no tengo sustancia para que la gente me siga electoralmente y me apoye electoralmente, y le compro el voto a base de neveritas, de estufas y demás. Y en eso se pueden ir malos manejos en fondos que se dirigen a instituciones sin fines de lucro, que no necesariamente pasan un cernimiento, como dice Jonathan, por la Oficina de Donativos Legislativos, que tiene un cernimiento, y como muy bien señala Elian, tienen un cernimiento específico de el good standing, la capacidad, cómo lo pueden hacer, hay un accountability al respecto. Entonces, dárselo a un legislador para que, a base de qué el legislador escoge a una ONG sobre otra, que no sea el político partidista, ¿no? Yo creo que la forma correcta... votaron a favor de que no lo quiten. Por eso, porque es la forma de comprar votos. Expluman a la gente y luego le tiran granitos de maíz para que sigan detrás de ellos. Le gustan a los dos partidos, porque el PNP y el PP de los dos... Los dos lo van a defender y van con las muelas de atrás algunos decirte que no, pero lo van a defender. Ese es el problema. Ahora,
de la importancia de las instituciones de base de fe para el desarrollo sociocomunitario. Oye, yo estoy ahí hace tiempo matriculado en ese concepto. Cuando más joven aún, porque yo soy joven, pero cuando yo era más joven aún, en mis épocas de líder comunitario allá en el barrio del de Comerío, yo no podía en hacer este programa no aceptamos mentiras. Eso es verdad. Que hablarse con la verdad. Cuando yo estaba en esa gestión comunitaria, cada vez que yo quería realizar una gestión para beneficio de la comunidad de impacto, ¿quiénes eran los primeros que estaban al lado mío apoyándome? Los pastores y pastoras de la comunidad. Y esa función se da. Y es importante darle respaldo económico para que la lleven a cabo. Pero creo que debe ser otros métodos que no sea el llamado barrilito. Yo eliminaría por siempre y legalizaría los barrilitos. Podría ser posible que algunos legisladores se quieran aprovechar de esto, ¿verdad? Como dicen mi compañero, para quizás movilizarse, especialmente cercana a las elecciones. Pero no sería correcto aseverar que todos los legisladores utilizan este dinero para eso. O sea, porque en no efecto hay legisladores que sí hacen un buen trabajo. Y quiero dar un dato muy importante. Sí. $1 que se invierte en una organización sin fines de lucro, por ejemplo, para trabajar con el tema de la educación, repercute en $17 aproximadamente de ahorro para el gobierno de Puerto Rico. En el caso de las organizaciones que trabajan la salud, $1 invertido repercute en $4 de ganancia para el gobierno. Así que esos son datos que no podemos dejar afuera de la discusión. Claro. En efecto, hay personas que utilizan mal el dinero, hay personas que son irresponsables al momento de adjudicar este dinero, pero no podemos aseverar que todos son iguales. ¿Usted no eliminaría el barrilito como está funcionando ahora mismo? Esta es mi opinión personal. Claro, yo sí pienso que debe de haber una evaluación y que debe haber un proceso un poco más riguroso al momento de expedir este dinero. Y oye, también no podemos dejar afuera de la discusión que aquí hay unos problemas apremiantes en el país. Apremiantes, y yo creo que parte de lo que podemos hacer también es educar a las organizaciones sin fines de lucro para que sean incluso más diligentes y sean más astutas al momento de generar el dinero que necesitan, ya sea recaudación de fondos, poder buscar, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico para no depender exclusivamente de este tipo de fondos. Sin fines de lucro, en los que están aquí en Puerto Rico y que operan en Estados Unidos, que han sido ejes de escándalo horrible. Yo me acuerdo cuando hubo la denuncia de Boys and Girls Club, de que uno de los grandes dirigentes, creo que el más grande, estaba en un hotel de Nueva York con 2 menores de edad, de 15 años. Y siempre va a haber, Carmen y Jonathan y Elian, siempre va a haber esas situaciones, porque hay seres humanos que, pues, la avaricia, lo que sea, los mueven en esa dirección. Pero hay que ponerle cortapisas desde parte del Estado para que la evaluación sea más estricta, se corrobore la capacidad de proveer ese servicio y luego que se le asigne el dinero, lo que llaman la rendición de cuentas, seguimiento constante. El problema es que la estructura de ese barrilito disfrazado, porque lo enviaron allá a la autoridad de tierra mediante una asignación especial, que es un barrilito disfrazado, porque no querían llamarle barrilito porque ya el concepto está bastante desprestigiado, no tiene esas garras, no tiene esas garantías de seguimiento a la hora de evaluación y tampoco el seguimiento adecuado de las Muchísimas gracias a Elian Martínez y muchísimas gracias al licenciado Iván Rivera. Que se elimine el barrilito. Seguimos con Mardeli Jusino. En otros temas, en los últimos años, la educación universitaria en Puerto Rico ha atravesado grandes retos, con una disminución del 32% en la matrícula estudiantil en la última década y una tasa de graduación por debajo del 25%. Los jóvenes puertorriqueños enfrentan obstáculos cada vez mayores para alcanzar el éxito académico. ¿Cuáles son las causas de este panorama? ¿Qué está impidiendo que los estudiantes completen sus estudios? Hoy en este reportaje exploramos la dura realidad de los universitarios en Puerto Rico y los desafíos que se presentan día a día para quienes intentan acceder y finalizar su educación superior. Mientras el mundo avanza rápidamente en términos de tecnología y conocimiento, muchos estudiantes puertorriqueños aún luchan por acceder a herramientas básicas que le permitan competir en un entorno global. Conversamos con Eva Ayala para conocer si el sistema educativo en Puerto Rico está preparando a los jóvenes para el futuro. Entendemos que al departamento le falta mucho por crecer.
hay muchas limitaciones en el departamento y tiene las prioridades totalmente invertidas. No tenemos las herramientas necesarias de recursos humanos que necesitan nuestros estudiantes, recursos de maestros de inglés, de trabajadores sociales, todos esos bibliotecarios que necesitamos, trabajadores para esa población con diversidad funcional, materiales que no llegan a tiempo, el equipo asistivo para nuestros estudiantes. A pesar de identificar una gran cantidad de áreas a mejorar, Ayala nos expone a su entender qué herramientas hacen falta de forma inmediata para optimizar el sistema. Que haya recursos de bellas artes, de agricultura, de vocacional, en fin, que sea un abanico de posibilidades para que cuando el estudiante entre a esa escuela se sienta atraído. Ayala entiende que al departamento le falta muchísimo por crecer y evalúa si el currículo actual de las escuelas está suficientemente actualizado para preparar a los estudiantes para el mercado laboral. Se tiene que regresar al uso de las bellas artes, a los programas de agricultura, los programas vocacionales, que los materiales le lleguen a tiempo. Para esta líder magisterial, el Departamento de Educación ha desvalorizado la labor que realiza el maestro, exhortando que se debe respetar como figura principal, brindándole un salario justo y condiciones adecuadas. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad independientemente de su contexto social o económico? Pero el departamento nunca ha tenido un plan, está apagando fuego, está actuando al momento. Nosotros no necesitamos un departamento de esa manera. Tiene que tener un departamento que considere la participación de padres, maestros y estudiantes para que de manera horizontal se trabajen los problemas educativos del país y echemos hacia adelante. Como educadora, Ayala se siente optimista respecto a los cambios que puedan surgir en los próximos años. Sin embargo, señala que hay unos retos en el departamento que si no se atienden a tiempo, pudieran tener repercusiones catastróficas en el futuro del país. Bueno, sin duda este es un problema multifactorial, pero en un país en el que invertimos más en los reclusos que en los estudiantes, pues tenemos que ver exactamente dónde están las prioridades colocadas. Es un reto y hay que hacer que nuestros estudiantes se sientan motivados porque la verdad es que están expuestos a tantas distracciones, particularmente con las redes sociales y los teléfonos inteligentes, que no era algo que estaba en nuestra generación. Claro. Y ahora es mucho más cuesta arriba capturar esa atención de ese estudiante. Es momento de hacer una breve pausa, pero antes, en alerta a las autoridades de salud ante un posible despunte del dengue en la isla. Al regreso, para precaver, te ofrecemos varios consejos cómo evitar el contagio. Y en breve, mi opinión sobre el tema más caliente en Puerto Rico, la pobre generación y los apagones que se avecinan. El Departamento de Salud de Puerto Rico se mantiene en alerta ante el aumento en los casos positivos de dengue confirmados en la isla. Sobre las herramientas necesarias para enfrentar esta situación, conversamos con Miladis Pérez. Ella es líder del equipo de enfermedades arbovirales. Muy buenas tardes, Miladis. Gracias por estar con nosotros. Importante preguntarte, ¿cómo podemos prevenir el contagio del dengue? Saludos, Limaris. Primeramente, muchas gracias por la oportunidad de poder comunicar y sobre todo educar a la población acerca de las medidas preventivas que podemos tomar para prevenir el virus del dengue. ¿Y qué debemos hacer para prevenirlo? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra casa? Usted está en su casa, ¿qué es lo primero que usted tiene que evaluar a su alrededor para evitar un contagio de dengue? Importante, nosotros estamos realizando el llamado a todas las comunidades, a usted ciudadano, ¿verdad?, que nos está viendo durante la tarde de hoy, que realice sus inspecciones de patios al menos una vez a la semana. Así que, ¿qué esto significa? Salga a su patio y verifique, ¿verdad?, que no tenemos agua acumulada en nuestros alrededores. En muchas de las ocasiones, ¿verdad?, tenemos ya sea zafacones soterrados, tenemos tiestos, ¿verdad?, de nuestras plantas que acumulan cierta cantidad de agua. Así que esa cantidad de agua es más que suficiente para que el mosquito Aedes aegypti, que es el principal vector
de lo que es el virus del dengue, Zika y chikungunya, coloque, ¿verdad?, sus huevos y que posteriormente sean larvas. Así que bien importante verificar sus patios, que en efecto, ¿verdad?, no estemos acumulando el agua. Otra de las medidas preventivas que el Departamento de Salud está recomendando, bien importante, el uso de repelente cuando vaya a realizar actividades en el exterior. Así que bien importante, si usted tiene a sus niños realizando, ¿verdad?, diferentes actividades o deportes, aplicar repelente, ¿verdad?, en las extremidades expuestas. Y por supuesto, también recomendamos lo que es el uso de mosquiteros, específicamente para infantes o personas encamadas, para evitar, ¿verdad?, esas picadas de mosquitos. Milady, y una pregunta que tengo que hacerte. Estos mosquitos que transmiten el dengue o el Zika o el chikungunya, ¿nos pican en zonas rurales, en zonas de la ciudad, en la playa, en el campo, o dónde? ¿Hay algún área donde estemos más expuestos o más propensos a la picadura de este mosquito? Pues realmente en Puerto Rico el dengue es endémico. Así que en todos los municipios actualmente tenemos casos reportados. Así que por eso es bien importante, ¿verdad?, tomar las medidas preventivas que estén a nuestras manos y a nuestro alcance. ¿Hay algún municipio particular que ustedes en el Departamento de Salud están observando, ¿verdad?, que hay un aumento vertiginoso con relación a los contagios? Actualmente las regiones, ¿verdad?, de salud donde mayor cantidad de casos acumulados estamos observando sería en la región de San Juan, seguida por la región de Bayamón y Arecibo. Y con relación a, nosotros vivimos en el trópico, aquí hace un calor terrible. Una de las recomendaciones que siempre nos dan es tratar de vestir colores claros, de tratar de vestir con manga larga si vamos a tener actividades al aire libre. ¿Qué otra recomendación podemos hacer para quizás llegar a un balance entre lo que es el vivir en el trópico, en el calor que hace aquí, pero también protegernos de no ser contagiados con una picadura de este mosquito? Claro, por supuesto. Y como bien mencionas, vivimos en el trópico, así que importante, como bien mencionas, ¿verdad?, el uso de ropa clara y al momento de realizar cualquier actividad en el exterior, bien importante el uso de repelente. Y aquí quiero mencionar, ¿verdad?, un dato sumamente importante, es que el repelente debe ser debidamente aprobado por la EPA y dentro de los ingredientes activos que el Departamento de Salud recomienda, bien importante que tenga como ingrediente activo el DIT o la picaridina y que tenga, ¿verdad?, el porcentaje correcto para que pueda ser bastante, ¿verdad?, eficiente. ¿Qué detalle nos has traído? Porque yo desconocía de que tenía que tener una cantidad particular de estos ingredientes para que sea efectivo. Así que si las personas que nos están viendo, Milady, necesitan algún tipo de información o van a hacer alguna actividad al aire libre, alguna actividad en la comunidad, etcétera, ¿qué deben o dónde pueden acudir para estar bien informados y, ¿verdad?, proteger a la gente que va a participar de este tipo de actividades al aire libre? Claro que sí. Tenemos en la página oficial del Departamento de Salud, ¿verdad?, nuestra página web. Allí va a encontrar en la sección de dengue todo el material educativo, ¿verdad?, que se ha estado desarrollando y de igual forma, en caso de que usted esté interesado en recibir alguna charla, algún adiestramiento, ¿verdad?, relacionado a lo que son enfermedades arbovirales, específicamente el dengue, puede contactarnos a través de arboviral@saludpr.gov y con gusto le hacemos llegar, ¿verdad?, la información. Muchísimas gracias, Milady Pérez, líder del equipo de enfermedades arbovirales, por orientar a nuestra audiencia. Vivimos en el trópico, los mosquitos son parte de nuestra convivencia. Usted protéjase y proteja a los suyos. Que tenga excelente tarde. Gracias. Ahora es momento de hacer una breve pausa, pero usted no se despegue porque al volver, la opinión de Carmen Jovet. Este segmento es presentado por Winmar, energía de la buena.
el tema más caliente y más controversial de Puerto Rico, yo creo que ya no es ni el estatus. El estatus está como en segundo lugar. Es el problema de los apagones en nuestro país. La gobernadora, ni monda ni lironda, hizo claro que vienen apagones. Y lo puso todo en manos del zar de la energía, José Colón. Y sabe que vienen apagones porque viene un verano calientísimo. Si el pasado fue caliente, este va a estar que arde. De hecho, han aumentado hasta los fuegos forestales en Puerto Rico. Cuando hace mucho calor, la demanda por energía es mayor. ¿Y qué pasa? Pues se cae el sistema o empiezan los llamados apagones selectivos. La planta de AES, que estaba a punto de ya desaparecer, la han extendido en su producción hasta el 2032. ¿Por qué? Porque no hay suficiente energía y no encuentran cómo sustituir los megavatios que produce esa planta y no saben qué hacer. Así que le dieron vida nueva. Esa discusión estuvo más caliente que el trapo de la plancha. Hasta dos senadores que son bastante civilizados y tranquilos se comieron por los rabos. A Adrián González del PIB y Ángel Toledo del PNP. Toledo dice que Adrián subió en las redes cosas que sacó fuera de contexto. Es que esto causa controversias, porque a nadie le gusta estar apagado. Ahora, la gobernadora ha dicho que va a examinar qué tipo de combustible puede usar la planta de AES, que no sea el carbón, porque las comunidades aledañas siempre se han quejado de contaminación y de enfermedades de las vías respiratorias. ¿Cómo resolver ese dilema entre la salud, y se lo digo yo que estoy bien malita, y proveer energía? Está en manos de la gobernadora. No sé qué combustible va a usar. Yo usé un combustible buenísimo, baratísimo, no cuesta nada y sale todos los días. El sol. Esa es mi opinión. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero gracias mil por escucharme. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Cómo olvidar que tenemos el sol, verdad? Que Carmen siempre lo reitera y nos lo recuerda. Hemos llegado al final de esta edición. Así es. Regresamos mañana con más de Directo y Sin Filtro. A las 5:55 por aquí, por ABC Puerto Rico. Que tengan todos excelente tarde. Chao.